Hola jóvenes, buenos días. El tema que vamos a tratar de explicar el día de hoy es el de la suma y resta de fracciones heterogéneas. Existen diversas formas de resolver la suma y resta de fracciones heterogéneas, pero en este video yo les voy a explicar de dos maneras distintas. Aclaro que el objetivo de explicarlo de dos maneras distintas no es confundirlos, sino que cada quien pueda elegir cuál método prefiere, si el método uno o el método 2. Cada uno tiene sus diferencias y por lo tanto tiene sus ventajas uno sobre el otro. De manera sencilla o de manera resumida, en mi opinión personal, el método número uno resulta mejor cuando son varias operaciones, es decir, cuando tenemos más de dos fracciones. El método número 2 resulta más rápido cuando son pocas las fracciones, como en este ejemplo. Entonces, en este ejemplo particular, yo considero que el método que es más rápido es el método número 2. Pero vamos a ver ejemplos en donde, vamos a ver un segundo ejemplo, en donde se trabajan tres fracciones. Y va a resultar mucho más rápido, o va a resultar un poco más rápido el método número 1. Pero ustedes tienen la libertad de elegir cuál método prefieren. Yo les puedo asegurar que no les hace malo manejar los dos métodos. Lo que sí les recomiendo es elegir primero un método para que lo practiquen y se sientan seguros con ese método. Una vez que ya dominen un método, si quieren, pueden practicar el segundo método. Ok, vamos a la acción. Entonces, para restar fracciones, el problema que se me da en este ejercicio es que los números de abajo son distintos. Entonces, no puedo simplemente restar 3 menos 1 porque los números de abajo son diferentes. Esto me impide poder hacer la resta. Entonces, el método número 1 lo que trata es de que las fracciones que están con un número distinto se conviertan en una nueva fracción en donde el número sea igual. Para eso yo voy a tomar los números de abajo y voy a sacar el mínimo común múltiplo, que básicamente el mínimo común múltiplo es descomponer estas dos cantidades utilizando divisiones. Vamos a empezar por dividir entre 2. El 2 lo divido entre 2, eso me va a dar como resultado 1. Y el 6 también lo puedo dividir entre 2. Ahora, la pregunta sería, ¿qué pasa si este número no lo puedo dividir entre 2? Yo lo voy a bajar al siguiente paso, o sea, lo voy a mantener sin dividirlo. Pero en este caso, 6 dividido entre 2 nos da como resultado 3. Una vez que el número llega a 1, yo ya no lo voy a continuar, ya no hace falta. Entonces, en este caso, solo deberíamos continuar con este 3. Y para descomponer este 3, vamos a dividirlo entre 3 o vamos a sacar su tercera, que sería 3 dividido entre 3, nos da como resultado 1. Entonces, el nuevo denominador lo voy a obtener de estas operaciones que yo hice al lado derecho. Las voy a multiplicar. Entonces, si yo multiplico 2 por 3, nos dice que las nuevas fracciones van a llevar en la parte de abajo un 6. Sí, yo sé que la fracción número 2 ya tenía el número 6, pero en el caso de la primera no lo tenía. Entonces, si notan, las fracciones ahora van a tener el mismo número. Nada más que al cambiar el número de abajo, eso me va a generar un cambio en el número de arriba. ¿Cómo se obtiene el número de arriba? Se obtiene de una operación relativamente sencilla, que siempre es la misma. Voy a realizar una división y una multiplicación. ¿Cómo sería? Vamos a tomar el nuevo número, el nuevo denominador, y lo vamos a dividir entre el denominador viejo y el resultado de esa operación lo vamos a multiplicar por el numerador. Entonces sería 6 lo divido entre 2
que eso me da 3, y lo multiplico por el 3 de arriba. Eso nos daría como resultado 9. Para obtener el otro número de la parte de arriba, entonces vamos a realizar la misma operación. Vamos a hacer una división y vamos a realizar una multiplicación. Entonces sería 6, lo divido entre 6, eso me da como resultado 1, y lo multiplico por el 1 de arriba y me va a dar 1. Nada más quiero aclarar que fue mera casualidad de que aquí nos quedó 3 por 3 y que aquí nos quedó 1 por 1. O sea, el mismo número multiplicando. Fue pura casualidad. Como ya tengo los números de abajo iguales, entonces para resolver esta operación, simplemente yo voy a restar 9 menos 1, que eso me daría como resultado 8, y el número de abajo se mantiene. Entonces, el resultado de restar 3 medios menos un sexto, o 3 sobre 2 menos 1 sobre 6, serían 8 sextos, o 8 sobre 6. Nada más que cuando yo realizo operaciones con fracciones, siempre debo de tratar de simplificar la respuesta. ¿Qué es simplificar la respuesta? Es encontrar un número que vale lo mismo que la fracción que estaba, nada más que sus números van a ser más pequeños. ¿Cómo se simplifica? El proceso es bastante sencillo. Vamos a dividir. El único detalle es que el número que yo utilizo para dividir al de arriba me tiene que servir también para el de abajo. Si esto no me funciona, entonces tengo que buscar otro número. Y si no encuentro ningún número es porque la fracción no se puede simplificar. Pero en este caso, 8 lo puedo dividir entre 2, que eso me da 4. Y el 6 también lo puedo dividir entre 2, que eso me daría 3. Ahora, yo podría intentar simplificarlo más, pero me voy a encontrar con lo siguiente. Al 4 solo lo puedo dividir si lo divido entre 2. Y el 3 lo puedo dividir entre 3. Entonces, noten que el número que utilizo arriba y el número que utilizo abajo son distintos. Entonces, no lo puedo resolver de esta manera. ¿Qué significa eso? Que ya esa fracción no se puede simplificar. Entonces, el resultado de 3 sobre 2 menos 1 sobre 6 sería 4 sobre 3. Entonces, esta sería la respuesta simplificada. Vamos a resolverla con el método número 2. Se va a ver un poco distinto, pero deberíamos de llegar a la misma respuesta, que sería 4 sobre 3. En el método número 2 yo voy a realizar tres multiplicaciones. Las primeras multiplicaciones van a ser cruzadas, que en este caso sería multiplico el 3 por el 6, que eso me daría 18. Ahora voy a multiplicar el 2 con el 1, mantenemos el signo, que ese signo era un negativo, 2 por 1, 2, y vamos a multiplicar los dos de abajo en línea recta, que sería 2 por 6, 12. Ahora sí, yo lo voy a resolver la operación que me quedó en la parte de arriba, que sería una resta. 18 menos 2 me daría 16 y mantenemos el 12 en la parte de abajo. Ya la operación se resolvió. No me da lo mismo que en el método 1, pero es porque está pendiente la parte de la simplificación. Podemos dividir tanto el 16 como el 12 entre el número 2, que eso nos daría como resultado 16 entre 2 nos daría 8, 12 entre 2 nos daría 6, que si notamos ya esto se vuelve un poco más familiar, pero realizamos otra vez una simplificación más, que sería volvemos a dividir entre 2
y esto nos daría como resultado en la parte de arriba 4 y en la parte de abajo 3. Y como pueden notar, la respuesta en ambos métodos es la misma. Como se los adelanté al principio, parece ser que el método número 2 es por lo menos un poco más rápido que el método número 1. Claro, estamos haciendo solamente una operación. En el siguiente ejemplo, vamos a resolver una operación de 3 fracciones. ¿Ok? Entonces, nada más me permiten un segundo para borrar las operaciones que ya habíamos hecho. Recuerden que cada quien tiene la libertad de elegir el método que guste, ya sea el método 1, el método 2, o si ustedes gustan, pueden investigar y buscar una forma alternativa. Las matemáticas tienen esa flexibilidad. Yo manejo los dos métodos, el primero y el segundo, y a veces utilizo uno o a veces utilizo el otro. En el ejemplo número 2, vamos a trabajar una fracción mixta. Vamos a agregarle una dificultad más, que sería introducirle una fracción mixta. Entonces, tenemos que 3 y un cuarto más 5 octavos menos un tercio. Vamos a agregarle también en esta operación la suma y la resta, que el procedimiento para la suma y para la resta es prácticamente el mismo. Entonces, antes de empezar con el método 1 o el método 2, yo necesito primero que nada resolver esta fracción mixta. Que para resolver la fracción mixta yo voy a multiplicar el número grande, que es la parte entera, 3 por 4, que eso me da 12, y le voy a sumar el número de arriba. Entonces sería 3 por 4, 12, más 1, 13 cuartos. 13 sobre 4. Colocamos el resto de las operaciones igual. En el método 2 vamos a aprovechar eso y sería entonces 13 sobre 4 más 5 sobre 8 menos 1 sobre 3. Ahora sí, empezamos con el método número 1. ¿Cuál va a ser la ventaja que tiene el método número 1 sobre el método número 2? Que en el método número 1 yo voy a resolver la operación de una vez. Voy a tomar las 3 fracciones y las voy a resolver en una sola operación. En el método número 2 no puedo hacer eso. En el método número 2 vamos a ver más adelante que solo puedo hacer una operación. Tomamos los 3 números de abajo, que serían el 4, el 8 y el 3, y los tengo que descomponer. Algunos de ellos tienen mitad, que de hecho la mitad de 4 es 2, la mitad de 8 es 4, pero el 3, como les comentaba antes, no tiene mitad. ¿Qué se hace si no tiene? Se mantiene. Es como ponerlo en espera. Volvemos a sacar mitad. La mitad de 2 es 1. Ya este número concluyó. Ya no me tengo que preocupar por él. La mitad de 4 es 2. Y el 3 sigue sin tener mitad. Sacamos mitad por última vez. Esto nos da 1. Recuerden que lo que estamos haciendo son divisiones. 2 dividido entre 2, 1. Y para concluir con el 3, vamos a sacar tercera o dividirlo entre 3, que eso nos daría 1. ¿Cuál va a ser el nuevo denominador? Bueno, tendremos que multiplicar los números que nos resultaron en la parte derecha. Entonces serían 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y 8 por 3 nos daría como resultado 24. ¿Qué significa este 24? Significa que a todas las fracciones les vamos a colocar en la parte de abajo un 24. Y por acá teníamos una suma y por acá teníamos una resta. Ahora,
No se nos puede olvidar que el número de arriba es probable de que vaya a cambiar. ¿Cómo encontrábamos el número de arriba? Era aquella operación donde yo divido y multiplico. Entonces dividimos, podemos ayudarnos con la calculadora. 24 dividido entre 4, que eso nos da como resultado 6, y lo multiplicamos por el número de arriba, que sería 13, y eso nos da como resultado 78. Vamos a la segunda fracción, que entonces realizamos la división de 24 entre 8, que eso nos da 3, y lo multiplicamos por el 5 de arriba, y nos daría 15. Vamos a la última fracción, que sería 24, lo dividimos entre 3, y el resultado de eso lo multiplicamos por el número que está en la parte de arriba, que nos daría como resultado 8. Ahora sí, nada más voy a corregir aquí un poquito el 5, que quedó un poco feo. No sé si quedó mejor, pero vamos a resolver la operación final, que una vez que tengo los números de abajo iguales, ellos se van a mantener, solo voy a dejar el 24, y en la parte de arriba la operación final sería 78 más 15 menos 8, que eso lo podemos resolver también en la calculadora. 78 más 15 nos da 93 menos 8, esto nos daría como resultado 85, y en la parte de abajo nos daría 24. Ahora sí, si tratamos de simplificarlo, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Yo voy a intentar simplificarlo entre 2, pero el 85 no se puede dividir entre 2. Voy a intentar simplificarlo con el 3, pero el 85 no se puede con el 3. Y me voy a dar cuenta de que un número que sí le sirve al 85 sería el 5, pero al 24 no le sirve el 5. Entonces, como no me puedo poner de acuerdo para el número de arriba y para el número de abajo, yo voy a dejar la fracción así como está. Eso significa que la fracción no se puede simplificar. Nos quedaría 85 sobre 24. Y por ahí concluimos la operación con el método número 1. Para el método número 2, como les comentaba inicialmente, yo tengo una pequeña desventaja, que es que no la puedo resolver toda. Voy a resolver solamente una parte, que sería, vamos a multiplicar de manera cruzada 13 por 8, que eso nos da como resultado 104. Ahora vamos a multiplicar de manera cruzada 4 por 5, que eso nos daría 20. Y en la parte de abajo vamos a multiplicar 4 por 8, y eso nos daría que el número de abajo va a ser un 32. ¿Qué pasa con la otra fracción que no estoy resolviendo? Ella se mantiene en espera. Tendrá que esperar el resultado de la primera operación para luego poder resolver la segunda operación. ¿Cómo concluimos la primera operación? Bueno, sería sumamos 104 más 20, que eso nos daría como resultado 124, y en la parte de abajo mantenemos el 32. Y ahora sí podemos realizar la segunda operación. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que como resolví la primera operación, voy a resolver la segunda. Multiplico cruzado 124 por 3, nos daría como resultado 372. Luego multiplicamos 32 por 1, mantenemos por acá el negativo, que eso nos daría 32. Y en la parte de abajo sería multiplicar 32 por 3, que eso nos dice que en la parte de abajo nos va a quedar
96. Y para concluir esta operación, simplemente realizamos una resta entre 372 menos 32 y esto nos daría 340 sobre 96. Yo sé que las respuestas no se parecen, pero es porque en el método número 2 la fracción que nos está resultando sí la podemos simplificar. Voy a resolverlo por acá. 340 entre 96 y acá sí podría simplificarlo porque tanto el número de arriba como el número de abajo los puedo dividir entre una misma cantidad, que en este caso puede ser el 2. 340 lo divido entre 2, me da como resultado 170. 96 lo divido entre 2 y me da como resultado 48. Yo sé que la respuesta todavía no calza, pero es porque todavía puedo resolver otra división. En este caso lo puedo simplificar más si volvemos a utilizar el 2. Entonces sería 170 lo divido entre 2 y nos da como resultado 85. Entonces vemos que ya vamos llegando al final y 48 lo dividimos entre 2 y nos da como resultado 24. Entonces tenemos la respuesta igual que con el método anterior. Queda a gusto de cada quien si deciden utilizar el método 1 o el método 2 o si quieren aprender a utilizarlos ambos. Repito, yo sí les recomiendo elegir un método y practicarlo solamente con ese método hasta que lo dominen de una manera segura. Y eso sería todo lo de este video. Yo les agradezco la atención.